Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Muchas gracias por seguirme. Os he prometido que trataremos temas de actualidad. Y sí, es lo que voy a hacer hoy. ¿Cuáles son los temas más abordados esta semana en los medios de comunicación? Si debe existir o no un salario máximo. Lo ha propuesto Yolanda Díaz, que es la ministra de Trabajo, pero que es la principal artífice de la política económica del gobierno, en gran medida exitosa, en la legislatura pasada. Nadia Calviño era la ministra de Economía, pero fue una mera espectadora. ¿Cuál es el planteamiento de Yolanda Díaz? Pues el planteamiento de Yolanda Díaz es que algunos ejecutivos cobran salarios excesivos. Y ahora, en los siguientes minutos, os voy a contar mi planteamiento. En primer lugar, todos conocéis que hay un salario mínimo en España. No está en todos los países, pero en muchos de los desarrollados sí. El salario mínimo nace a finales del siglo XIX para evitar abusos de los empresarios hacia los trabajadores y que estos trabajadores puedan, gracias a ese salario mínimo, abandonar la pobreza. Para mí, el salario máximo lo que pretende eliminar es otro abuso, que unos directivos, siempre de primera línea, de las grandes multinacionales, el consejero delegado y las personas más próximas a ella, cobren 1, 2, 3 o hasta como se cobra por parte de algún ejecutivo en España, 12 millones de euros. Entonces, ¿qué dicen la otra parte? Los que están en contra del salario máximo. En primer lugar, lo que te dicen es que esto va en contra de la libertad de empresa y del artículo 36 de la Constitución. Para mí no es verdad. De la misma manera que hay un salario mínimo legislado por el gobierno y puesto por el gobierno, puede haber un salario máximo. El gobierno, si establece un salario máximo, no pone ninguna restricción a la producción, comercialización y distribución de bienes y servicios, que es lo que dice el artículo 36 de la Constitución. Los favorables a que los ejecutivos cobren lo que sea, lo que te dicen es, oiga, es que estos señores tienen muchos méritos. Es que realmente son geniales, increíbles, fantásticos. Y lo que digo yo, qué casualidad, todos o prácticamente todos son de muy buena familia. Qué casualidad, todos o prácticamente todos han estudiado en unas u otras escuelas de negocio. Entonces, aquí no hay la meritocracia. Aquí lo que hay es pertenecer o no a estas magníficas familias. Luego, que los salarios son muy altos porque hacen que la empresa gane mucho dinero. Tenemos ejemplos, muchísimos, sobre todo entre 2008 y 2013, que las empresas van peor, se gana menos dinero, incluso se pierde, pero estos ejecutivos siguen cobrando millonadas y el ajuste recae sobre las personas que tienen la característica de trabajadores, como lo son la inmensa mayoría de la población, y a los que muchas veces en ese 2008-2013 se les pedía una subida mínima y se les decía que no, que era imposible. Pero para ellos siempre hay. Qué curioso, subirles el salario a los trabajadores genera inflación. Subirles muchísimo el salario a los principales ejecutivos, no. Son dos varas de medir que a mí me parecen tremendamente injustas. Por eso yo estoy con Yolanda Díaz y me parece muy bien un salario máximo. En España nadie debería cobrar más de 500.000 euros. Ojo, aquellas personas que son empresarios y se juegan su dinero están exentas, desde mi perspectiva, de esta limitación.
mis propuestas para poner en marcha un salario máximo son 4. La primera, fijarlo por ley de la misma manera que se fija un salario mínimo. En el caso de España, propongo que como máximo se cobre 500.000 euros. Claro, los que están en contra de una propuesta como esta te dirán que esos ejecutivos se marcharán a trabajar a empresas extranjeras. Tienen la puerta abierta. Talento en España hay muchísimo. Y la mayor parte de ese talento, porque no forman parte de una familia buena, con múltiples relaciones y múltiples conexiones, no los cobra. Porque no os engañéis, no sube arriba del todo de la pirámide empresarial en la mayoría de las ocasiones el más listo, el más inteligente, el más innovador o el más trabajador. Sube el que mejores relaciones tiene. Las conexiones, desgraciadamente, lo son todo. A mí, nadie me va a convencer que una persona que cobre 5 millones de euros va a trabajar 10 veces más que aquel que cobra 500.000 euros. El que cobra 5, 8 o 12 millones de euros, que los hay en España, lo que tiene es un gran control sobre el Consejo de Administración y sobre el Comité de Retribuciones. Porque uno y otro, en los cargos que son puestos por el consejero delegado, que es el principal ejecutivo, responden a 3 características. Uno, son amigos. 2, compañeros de universidad. 3, han trabajado con ellos en otra compañía. Y todos tienen una única característica en común, una fidelidad a prueba de bomba hacia el consejero delegado, quien es el que los ha colocado. Por lo tanto, esa milonga que cuentan determinadas personas, que indica que esto es una remuneración acorde con los méritos, simplemente no es verdad. Segunda medida propuesta, vincular el salario medio o mediano con el salario máximo. De esta manera, si quiere el consejero delegado cobrar más, debe subir el salario a los trabajadores de la plantilla de la empresa. Con esto nos vamos a asegurar que los trabajadores van a salir mejor pagados de lo que están en la actualidad y sus incrementos salariales van a ser mayores. Mirad, para mí, ningún consejero delegado o ninguna persona en ninguna empresa de las que cobran más debería cobrar más de 10 veces el salario medio. Y os voy a poner un ejemplo de que esto está muy lejos de cumplirse. Año 2021. Ana Patricia Botín cobra 12,2 millones de euros. El trabajador medio de la banca cobra 46.400 euros. Ana Patricia Botín cobra 256 veces más que el empleado medio. Si no tuviera este apellido, hubiera llegado al máximo cargo del Banco Santander. Como mínimo, tenemos una duda, y una duda importante. Este es un ejemplo, como muchos otros, de que en realidad en la sociedad actual la meritocracia importa relativamente poco e importa muchísimo, como antes os he dicho, el origen de la persona. Establecer un tipo marginal muy elevado, es decir, a los que ganen más de 500.000 euros, por todo lo que supera los 500.000 euros, que el 80% vaya a parar al Estado en materia de impuestos y el 20% se lo queden ellos. Es decir, por cada 10.000 euros de más que cobren, 8.000 para la administración, 2.000 para ellos. Alguien me va a decir que esta medida es brutalmente comunista, que esta medida solo puede aplicarlo un partido socialista extremo.
Pues siento decirles que esto no es verdad, porque vamos a mirar el país que es la meca del capitalismo actual, que no es otro que Estados Unidos. Vámonos, no ahora, en que el tipo máximo marginal en Estados Unidos es el 37%, sino nos vamos a entre 1945 y 1963, con la administración Truman, Eisenhower y Kennedy, demócratas y republicanos. En ella, el tipo impositivo marginal era del 91%. En aquel momento, la diferencia de lo que cobraban trabajadores y ejecutivos era mucho menor. ¿Alguien me está diciendo ahora o me puede argumentar que los actuales ejecutivos son mejores que los de aquella época? El crecimiento económico entre 1945 y 1973 en los países desarrollados no se ha vuelto a ver. El incremento de la productividad tampoco. Por lo tanto, ¿por qué estos ejecutivos de ahora se han de llevar millonadas y además con unos impuestos relativamente bajos en comparación con los del pasado? A mí me parece que una economía capitalista debe haber justicia distributiva. Y en la actualidad se paga muy poco a los trabajadores en España y excesivo a algunos ejecutivos de grandes empresas. Cuarto, incentivar, no obligar a las empresas a establecer un salario máximo. ¿Cómo? Muy fácil. Usted puede hacer lo que quiera. Si quiere poner un salario máximo, lo pone. Si no lo quiere poner, no lo ponga. Hay libertad. Pero si usted en el sector privado, en su empresa, no tiene salario máximo, y ese es de 500.000 euros, no podrá contratar con la Administración Pública Española. Ojo, gran incentivo, para poner un salario máximo. ¿Por qué? Porque del gasto total realizado en España, el 47% en relación al PIB lo hace el sector público. Claro, aquí, indiscutiblemente, se lo han de pensar, porque una empresa española y que no trabaje para el sector público va a tener bastante más difícil obtener beneficios. En el sector público en España, desde hace años, existe una limitación. Y esa limitación, que si mal no me acuerdo viene de 2013, significa que se puede cobrar como máximo 210.000 euros. Ya no os digo de exportar esta limitación al sector privado. No, ya pongo un límite más elevado, 500.000. Pero lo que pretendo, sobre todo, es, como siempre he intentado, que no haya abusos. A mí me parece que se debería pagar más a los trabajadores, porque que 1.300 euros netos sea el salario más frecuente en España me parece muy poco, y que haya personas que estén cobrando 12 millones, 10, 9, 8, 6, 3, me parece absolutamente excesivo. Si yo viera que una gran parte de los que cobran esta millonada vienen de familias obreras, de familias de clase media, son personas hechas a sí mismas, lo que podría decir nada más que es callarme la boca y decir, pues sí, pues posiblemente sea por sus grandes méritos, pero lo que veo es todo lo contrario. Para mí, que una persona como Amancio Ortega tenga el imperio que tiene, que se haya jugado el dinero que se ha jugado, porque prácticamente casi cualquier beneficio lo ha reinvertido, y que hoy sea una de las principales fortunas del mundo, lo único que puedo decir es chapó. Todo el que se juegue su dinero tiene el campo abierto, sin ninguna limitación. Todo aquel que no se juegue su dinero y utilice sus influencias, sus conexiones, sus relaciones
empresariales y políticos para el provecho de su empresa y a partir de ahí justificar un salario millonario, sencillamente no estoy de acuerdo. Y por eso soy partidario del salario máximo. Y me parece que la propuesta que ha lanzado Yolanda Díaz se debería estudiar y aplicar. Yo ofrezco 4 alternativas. Cualquiera de las 4 podría ser posible y tendríamos una sociedad más justa, que ya toca. Muchísimas gracias por llegar al final. Estoy encantado la recepción que están teniendo mis nuevos vídeos y solo deciros que continuaré. Muchísimas gracias. Hasta un próximo vídeo. Adiós.